Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Sindicato FTA da su punto de vista sobre legalización de indocumentados. Post Aruba presenta soluciones de entrega corporativa. Piques con ambulancias en Bogotá. Cancelan alerta de tsunami en la mayoría de los países. Wincri Casinos llega con sus promociones para el mes de agosto. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y hoy ya deseándoles que tengan un excelente inicio de mes, hoy arrancando el mes de agosto. Que la bendición, la prosperidad y sobre todo la salud los ilumine durante este mes. Empezamos con noticias locales como es costumbre y en esta oportunidad con FTA, el sindicato, en este caso su presidente, dio a conocer el punto de vista que ellos tienen frente a lo que se ha escuchado sobre poder legalizar a las personas que se encuentran sin sus documentos para así poder mitigar la escasez laboral. Según lo que él indica, esto no podría ayudar de mucho, ya que muchas personas que están en su estatus ilegal ya están trabajando. El señor José Figueroa, presidente del sindicato de FTA, indicó recientemente en una entrevista que concedió a nuestros colegas de Telenoticia sobre algunas conversaciones que ha tenido que el gobierno anunciará próximamente una legalización para personas indocumentadas que ya se encuentran en Aruba. La FTA entiende que algunas entidades, entre ellas, por ejemplo, Consejo Socioeconómico SER, han dado su consejo sobre este asunto, sobre el cual sería la mejor forma de abordar esta situación. Sin embargo, creemos que la legalización de los trabajadores que actualmente están indocumentados no tendrá un impacto muy grande sobre la escasez de mano de obra, ya que la mayoría de quienes están en Aruba sin documentos ya tienen trabajo, están trabajando de una forma ilegal. Esto también se puede notar. No los vemos viviendo en la calle, no los vemos pidiendo dinero, se sostienen financieramente por su cuenta, así que deben tener empleo, según indicó el señor José Figueroa. Por lo tanto, una gran parte de los trabajadores indocumentados, al recibir un estatus legal, no experimentarán un cambio significativo, ya que cuentan con un empleo. Probablemente la mayoría continuará realizando el mismo trabajo. Algunos de ellos sí podrían cambiar de empleo, quizá trasladarse a empresas donde encuentren más estabilidad laboral, pero al mismo tiempo, al moverse de un lugar a otro, se crea un vacío que antes no existía, quien reiteró que sí habrá un impacto, pero no tan grande como para resolver la necesidad actual. El líder sindical también señaló que los empleadores deben hacer un inventario de cuántos trabajadores tienen actualmente y que todos los trabajadores indocumentados deben comenzar a hacer su contribución directa al lugar de pensión, como por ejemplo el ACFEI o el AOV. Cambiando de tema, el Departamento de Salud quiere concientizar a la comunidad sobre la ola de calor que estamos viviendo en estos momentos y cómo esto podría afectar su salud. El Departamento de Salubridad Pública tiene importante información sobre la actual ola de calor que Aruba está presentando y que podría ser riesgoso para la salud, especialmente para los grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños, pacientes con enfermedades crónicas o también trabajadores al aire libre. Las consecuencias pueden ir desde cansancio, deshidratación hasta un golpe de calor. Por eso, las medidas que debemos tener, por ejemplo, de hidratación: beber abundante agua, evitar bebidas diuréticas, reduzca el consumo de alcohol, café y refrescos azucarados. Mantenerse fresco, busque sombra entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Utilice ventilador o aire acondicionado y también duchas con agua tibia o fría. La vestimenta y la protección utilizando ropa ligera, sombreros o gorra, importante también que utilicen protector solar. Los cuidados de personas vulnerables, realice visitas frecuentes a ancianos, vecinos y familiares con patologías. Cambiando de tema, Post Aruba ofrece excelentes servicios para la comunidad, especialmente también para aquellas empresas o compañías que necesitan distintos tipos de servicio, como por ejemplo la entrega de documentos importantes y urgentes bajo su programa conocido como entrega de soluciones corporativas.
Na pós Aruba nós tem diferentes serviços para nossa comunidade. Entrenar é serviço de entrega corporativo, caminha nos clientes na empresarial por aproveitar de diferentes serviços na exclusivo. Na pós Aruba, nos enfoque está para prover serviço e entrega de qualidade. Cuida alinhar com cada cliente sua maneira de trabalhar e sua prioridade, segurando um estándar de serviço de qualidade, fazendo cumprir com todos os clientes na sua necessidade. No serviço não inclui serviço premium, Servicio courier, correspondência massivo e urgente, servicio de entrega directo y promoción na manera flyer y magazines. Por exemplo, serviço premium, pero para quem está dirigir? O serviço premium está especialmente para clientes que têm urgência para ser um documento ou produto ser entregado em mesmo dia. Por exemplo, advogado, notário, oficina de governo e muito mais. Se você quer mais detalhes e mais informação, toma contato conosco na sales@postaruba.com. O artículo está recoger e entregar a tempo, de uma maneira segura e com prova de entrega. Your goals, our solution, let's chat. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, especialmente en Bogotá, en donde pillaron 2 ambulancias haciendo piques ilegales y lo peor de todo es que una de ellas sí estaba funcionando bajo el sistema de salud. Hasta con sirenas estaban haciendo los piques. ¡La mierda! ¡Pero prendan sirenas! Observe estas 2 ambulancias. Aunque pareciera que se alistan para atender una emergencia, la música y el entorno advierte que algo no anda bien. Luego, una mujer se ubica entre los 2 vehículos. ¡Prendan las sirenas! Ambos conductores encienden las sirenas, que deberían usar para pedir que les abran paso a la hora de llegar rápidamente a una emergencia o para el traslado de un paciente. Y cuando la mujer baja las manos, lo que inicia es un pique ilegal. Personas que presenciaron la carrera clandestina y habitantes de la zona señalan que el pique habría ocurrido en la noche del sábado 28 de junio, pasadas las 9 de la noche. Y es en este punto, la calle 21 con carrera 71 en plena zona industrial de Bogotá y apenas a una cuadra de la avenida Boyacá, donde algunos conductores algunas noches la convierten en pista para piques ilegales. La primera ambulancia está afiliada a la empresa Emergency Management Training SAS, que desde la línea telefónica de contacto registrada en Cámara de Comercio manifestaron no tener conocimiento del hecho y por eso no se manifestaron. Pero además, esa ambulancia no está activa en el sistema de emergencias médicas en Bogotá por no cumplir con los requisitos. La otra ambulancia sí está activa y está afiliada a la empresa AIP Ambulancia SAS, que asegura ya inició una investigación interna. En este momento se encuentra ya en diligencia y descargos del personal del vehículo, como también la solicitud directa correspondiente a las medidas de seguridad y seguimiento, como los GPS y demás, pues para poder dar respuesta a una investigación. Hay unas maniobras peligrosas que están poniendo en riesgo a todos los habitantes de ese sector, a los actores viales, y habrá que investigar con los entes respectivos y aplicar las sanciones correspondientes. Y para colmo de males, las placas y características de esta ambulancia, la que sí está activa en la ciudad, coinciden con esta otra, que a finales del año pasado fue utilizada por delincuentes para transportar 1.200 millones de pesos robados a un banco en el municipio de Mesitas del Colegio, a lo que la empresa también se pronunció. Los sismos que en las últimas horas han devastado en Guatemala siguen haciendo de las suyas. En la última oportunidad, una señora lamentablemente falleció debido a que la estructura, la cual quedó allí colapsada por culpa del sismo, se cayó. Cuando todo parecía una tarde familiar, Julia Marroquín, de 69 años, perdió la vida intentando salir de su vivienda durante los sismos que se registraron en el departamento de Jutiapa. Y yo a mi mamá ya la había mandado para arriba, que se saliera en el segundo temblor, en el primero. Y yo según que mi mamá ya estaba viva. Y yo como pude sacar a mi esposa puro jalón hasta la calle. Dios me dio fortaleza, fuerza. Y yo según que mi madre estaba viva. Ay, mi mamita, buena mujer, trabajadora, luchaba por mí. Según lo narra su hija,
que en ese momento le pidió que saliera y tomó la decisión por la parte trasera del inmueble. Sin embargo, nunca se imaginó que uno de los muros colapsara. Minutos después, constataron que la gravedad de los golpes provocó su fallecimiento. Nos daba amor, su cariño hacia nosotros, con mis hijos también. Los quería muchísimo, sí. Como le digo, pues no esperábamos esta tragedia que nos pasó. De un ratito para otro. Muchos países en la región, entre ellos Ecuador, Chile y Perú, ya han emitido lo que es quitar la alarma del tsunami que después del sismo de 8.8 que ocurrió en Rusia, pues se había alertado a la comunidad. Ya ellos decidieron quitar la alarma. Tras 20 horas de monitoreo permanente en 43 puertos de la costa continental e insular de Ecuador, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, suspendió el estado de alerta de tsunami en el país. La entidad detalló en el 7º boletín emitido a las 2:10 de la tarde que las ondas generadas por el terremoto ya pasaron, que las perturbaciones en el mar fueron mínimas y que actualmente no persiste una amenaza mayor para el perfil costero. Según el reporte, el sismo frente a las costas de Rusia, a unos 11.000 kilómetros de distancia de Ecuador, provocó desplazamiento de olas que en la región insular se proyectaban de hasta 1,5 metros y solo alcanzaron 1,3 metros, mientras que en la región continental se esperaban olas de hasta 1 metro, pero no superaron los 40 centímetros. Esto incluye la zona norte que va de San Lorenzo hasta Cojimíes, la zona centro de Pedernales a Puerto López y la zona sur de Salango hasta Puerto Bolívar. El impacto se esperaba para las 11 de la mañana y finalmente ocurrió pasado el mediodía. Tras el anuncio, en la provincia de Santa Elena, las embarcaciones volvieron a puerto y se restablecieron las actividades comerciales en la tarde. Los negocios frente a la playa San Lorenzo en Salinas abrieron sus puertas y los turistas volvieron a ingresar al mar. En la provincia de Manabí, la Capitanía de Puerto suspendió las actividades pesqueras durante la mañana. Personal militar recorrió las calles de Manta para advertir a los pescadores, pero las demás actividades se desarrollaron con normalidad. En Crucita, la playa de Puerto Viejo, personal de bomberos y del municipio perifoneó desde temprano para que los habitantes, pescadores y operadores turísticos se alejen del perfil costanero, pero de tarde volvieron. Cambiando de tema, en Colombia, un hombre hace una denuncia porque al parecer él ha sido víctima de violencia familiar. Lo que relata es que lamentablemente se conoce en Colombia, hay servicios para la mujer, hay servicios de pronto también para otra persona con diferente sexo, pero no hay una ayuda especial para los hombres. Este hombre, quien pidió la reserva de su identidad, nos habla de un drama del que pocos se atreven, la violencia doméstica contra los hombres. Siempre me decían groserías y obviamente me pegaban, pero hoy en esa, digamos, en cierto modo, esa vanidad de hombre, uno como que le da pena decir: a mí mi esposa me maltrata, entonces uno no toma acciones. Este bogotano, quien se atrevió a denunciar un tipo de violencia de la que generalmente las víctimas son mujeres, dice que ni las propias autoridades le prestaron atención. Y fue más allá, asegurando que es víctima de discriminación de género. Y existe la Secretaría de la Mujer y la Comunidad Diversa y no existe la Secretaría del Hombre. El Ministerio de la Igualdad tiene Viceministerio de la Mujer y Viceministerio de la Comunidad Diversa, pero no tiene Viceministerio del Hombre. Y cuando un hombre agrede a una mujer, ya le incrementan la pena porque ya es agravada, pero la mujer puede descargarle una piedra en la cabeza a un hombre y no pasa absolutamente nada. Como la historia de este hombre, hay cientos en el país. Según la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en la capital, las denuncias van en aumento. De enero a junio de este año hay registro de 23.430 denuncias de violencia intrafamiliar en Bogotá. El 26,4% de esas denuncias, es decir, 6.193, corresponden a hombres que dijeron ser violentados por sus compañeras sentimentales. Alexandra Pardo es abogada y representa a varios de esos hombres. En consonancia con el secreto profesional y sin identificar a ninguno de sus clientes, nos contó cómo denunciar si resulta efectivo. Ella lo agrede y comienza a amenazarlo, contrata abogados, comienza a hacerle una guerra psicológica y él busca apoyo y termina en una comisaría de familia que lo escuchan y le otorgan una medida de protección que está vigente.
Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de los horarios de sueño después de las vacaciones. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online. With Pay that away. Pay that away. Say pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Buko pa vakansie. Bukan pun tahu aja kamu também? Sim, leuk! Dok, wat também dá os caras? Bambe. Então dia 13 de julho até dia 7 de agosto. Sim, bom momento para nos comer com a Anto também. Pusta, o quem vai que prêmio. Ah, me gostaria. Fala sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Maybelline New York. New Superstay Lumi Matte Foundation. Up to 30-hour wear. Light as air. Luminous matte look. New Superstay Lumi Matte Foundation. Maybelline New York. The Florin Card Cashback de CMB. Mas com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, ya las vacaciones están finalizando y un tema importante que deben tener en cuenta los padres de familia son las horas de sueño y el ritmo una vez más que tienen que adoptar los niños al momento de regresar a clases. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En el aula, la receta del éxito comienza antes de que un estudiante llegue a la escuela. Uno de los ingredientes principales es el sueño. Es tan importante como el ejercicio y la nutrición cuando se trata de la capacidad de los niños para aprender, crecer y prosperar. La doctora Caroline Weingart del Hospital Infantil Nationwide dice que si la rutina de sueño de su hijo se alteró durante el verano, no está solo. Puede empezar a reacomodar esa rutina antes de que regrese el ciclo escolar. Adelante la hora de dormir, pero hágalo gradualmente. Adelantar la hora de dormir 15 minutos cada noche durante 1 o 2 semanas hasta que lleguen a la hora que dormirán durante el año escolar es una forma de que vuelvan a tener un horario de sueño normal. Weingart dice que es necesario asegurarse de que todos los teléfonos y otros dispositivos estén guardados, idealmente al menos 1 hora antes de acostarse para que su cerebro entre en modo de descanso. Añade también que hay que concentrarse en la hora en la que se despiertan, que empiecen a levantarse a la hora que necesitan para ir a la escuela. Durante los fines de semana, Weingart dice que está bien dormir un poco más, pero que la hora de despertar sea como máximo 1 hora después de la hora habitual entre semana. Así que si normalmente se levantan a las 6:30 durante la semana escolar, levántenlos sobre las 7:30 el fin de semana en lo posible, para que les sea más fácil acostarse el domingo por la noche. Ya estamos en este mes de agosto y como es costumbre en Wind Creek, Crystal y Seaport Casino tenemos las mejores promociones para este mes.
Estamos una vez más en el mes de agosto y como siempre en Wincreek Crystal y por Casino tenemos las mejores promociones para que así ustedes puedan probar su suerte y de esta manera ganar premios como Free Play o también premios en efectivo. Durante este mes de agosto tendremos una tremenda promoción conocida como Deal Frenzy, donde todos los jugadores que hacen parte de este programa van a poder participar y ganar. Sí, well, maneira costume, arriba a Luna, nós temos Groovy Monday Promotion. Essa aqui é para todos os membros de 60 plus. Nanta passa a Luna, com 50 tier point. Então assim, nanta haya $10 free play. Pero é mesmo Groovy Monday aqui, nós temos bonus round. Essa aqui toma lugar dia 25 de agosto. Os membros de 60 plus, ta passa a Luna, acumula 50 tier point e nata participar em raffle. Essa aqui lota de 5 para 7, 3 ganador cada 30 minutos e nós ganhamos um máximo de $200 free play. Arriba de março, nós temos Delightful Cash. Essa aqui está solamente para os membros de Delight. Nata passa arriba de março, com a carta membro, acumular 200 tier point para participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 4 ganadores cada hora, começando por de 7 horas, que é a oportunidade para ganhar um máximo de $600 cash. E arriba de ranção, nós temos promoção Color for Free Play. Os membros da passa arriba de ranção acumular 125 tier point e assim nada participar para ganhar prêmio na Free Play. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por de 6 horas até 8 horas, que é a oportunidade para ganhar um máximo de $350 Free Play. E arriba de webs, maneira costume, nós temos promoção Forever Young. Essa aqui está para os membros de 50 até 59 anos de idade. Ta passa arriba de webs, acumular 50 tier point e receber $10 free play. E arriba de viernes, nós temos promoção Cash Out Fridays. Essa aqui toma lugar solamente na Crystal Casinos. Os membros da passa arriba de viernes, acumular 225 tier point e assim nada participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 2 ganadores cada hora, começando por 8 horas até 10 horas, a oportunidade para ganhar um máximo de $900 cash. E arriba de sábado, nós também temos promoção Stack Your Cash. Essa aqui está solamente na Seaport Casinos. Os membros da passa arriba de sábado na Seaport Casino, acumular 200 tier point para participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por 8 horas até 10 horas, a oportunidade para ganhar um máximo de $700 cash. Em luna de agosto, é luna para os membros de Delight. Então, os membros de Delight vai ter nos promoção Delightful Frenzy. Solamente os membros de Delight. Em Convention Center, nós vamos ter nos promoção caminha para ganhar um máximo de $2,000 em cash. Os membros de Delight começam a acumular por de promédio de agosto até 23 de agosto, 750 tier point para assinar por receber print out ticket. Nós lota print ticket por de viernes e de sábado, tour semana de sábado 23 de agosto. E assim nós está guardado na Wincreek Casino, seja assim por Crystal, qual não boa preferência, nós está aqui contentamente para ser vivo e desfrutar de nos promoções de luna de agosto. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta joven que decidió congelar la última empanada que su mamá le había preparado antes de fallecer. Ella, a través de las redes sociales, mostró este momento tan romántico. Perder a un ser querido frente a la muerte nunca es fácil, y menos cuando se trata de un familiar. Dani Vidotto, originaria de Brasil, lo sabe muy bien. Hace unos días uno de sus videos se hizo viral al conmover a las redes sociales, al mostrar su proceso de duelo después de que su madre falleciera. Según lo explicara en internet, Dani ya sabía que su madre estaba por fallecer, así que decidió congelar la última empanada que le había preparado. Dani no habla durante su video, pero dejó un breve texto comiendo la última empanada congelada que mi madre me dejó antes de partir. Escribió en este clip que generó empatía entre los usuarios. Con una taza de café y una expresión tranquila, ella se dispone a empezar acompañada de una canción del grupo Oasis. Justo cuando da el primer mordisco al aperitivo, el cual tenía un corazón de masa en la parte superior, aparece otro texto
en el que ella comenta el motivo por el cual no solo decidió grabar este momento, sino que también lo compartió en internet. Grabé para nunca olvidarlo, indicó la joven brasileña. Si bien en el principio del video Dani estaba calmada, a medida que iba terminando el bocadillo, su expresión se tornaba cada vez más nostálgica. De la misma manera, las lágrimas no se hicieron esperar y en uno de los últimos segundos del video podemos observarla sin sus lentes y ya más resignada a llorar frente a las cámaras. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos esta polémica que se ha generado debido a un presidente en Indonesia que decidió no solamente darle a su gato escolta policial, sino que también entrara en coche a través de todo lo que es el tapete rojo. Bobby Kertanegara, la famosa mascota del presidente de Indonesia, se ha convertido en el centro del debate tras viralizarse un video que lo muestra llegando a un evento con una escolta policial y en un coche de bebé. El momento sucedió durante el Día Social de los Amantes de los Gatos 2025 en Yakarta. El caso se hizo viral y trajo consigo múltiples opiniones en redes sociales por la utilización de los recursos para el acompañamiento del gato. En respuesta a las protestas, el vicesecretario de Estado de Indonesia salió en defensa del protocolo adoptado. Según él, la mascota Bobby Kertanegara es considerado parte de la propiedad del presidente y por lo tanto tiene derecho a recibir cuidado y protección estatal. A pesar de la polémica, la popularidad del gato es innegable. El felino, que fue adoptado por el presidente en el 2016, tras ser encontrado merodeando cerca de su residencia, se ha convertido en una verdadera celebridad. Es una estrella en las redes, en donde su cuenta en Instagram tiene más de 992,000 seguidores. Allí publican casi a diario fotos y videos de su vida en el Palacio de Merdeka. Y a esta hora nuestro recomendado del día viene por parte de Avianca, la aerolínea que nos acerca a Colombia junto con nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix. Colombia es un destino vibrante que ha tenido una gran acogida por sus hermosos paisajes, diversidad gastronómica y cultural, y también gracias a la aerolínea Avianca podemos viajar de forma directa a ciudades encantadoras como Bogotá o Medellín. Haz sus reservaciones hoy mismo a través de www.avianca.com y conoce las frecuencias que tienen. O también para más información de nuestro aeropuerto podrán ingresar a www.airportaruba.com. En más de la sección de las más virales, les mostramos a esta joven que compró unos supuestos globos para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, no leyó bien el paquete y al final se trataría de cartón. Una joven usuaria de TikTok se llevó una insólita sorpresa tras comprar un set de globos para un cumpleaños. En realidad eran figuras decorativas de cartón y generaron todo tipo de reacciones en la red social. De acuerdo con la autora de este clip, no prestó atención en los detalles del empaque. De acuerdo con la historia, la joven adquirió un paquete de globos que decían feliz cumpleaños, suponiendo que eran globos tradicionales que se inflan con aire. Los compró sin revisar bien la descripción. Cuando llegó a casa y abrió la bolsa, se encontró con recortes de cartón en forma de globos listos para colgar en la pared. No leí esta parte, no supero que no sean globos, reaccionó la protagonista del clip. A pesar de la confusión, el joven tomó la situación con humor y decidió bromear con usuarios sobre el supuesto ahorro debido a que no necesitaban inflarse para poderse reusar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir, estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba.